Durante muchos años, Japón canalizó capital hacia el sistema financiero de Estados Unidos de forma discreta. Acumuló billones en bonos del Tesoro, facilitando el endeudamiento del gobierno estadounidense a bajo costo, fortaleciendo la divisa y estabilizando los mercados. Pero de un día para otro, todo se vino abajo. Tokio vendió $1.700.000.000.000 en bonos del Tesoro estadounidense. Los rendimientos se dispararon, el dólar se debilitó y las acciones se desplomaron. Para los analistas fue una reacción de pánico, pero en realidad fue un acto premeditado. Más de 5 billones se esfumaron. Liquidaron sus bonos del Tesoro. El dólar se vino abajo. Y el inesperado responsable, Japón, que pasó de ser un socio confiable durante más de 7 décadas a convertirse en el detonante de una crisis financiera global. Y recuerda que si eres fanático de las construcciones y la ingeniería, puedes suscribirte a nuestro canal para que esta comunidad pueda crecer cada día más. Sin más, comencemos. ¿La razón? Las tarifas impuestas por Estados Unidos afectaron directamente a los autos eléctricos, golpeando a gigantes como Toyota, Nissan y Honda. Estas marcas, pilares de la industria japonesa, fueron tratadas como amenazas extranjeras, sin negociaciones ni advertencias, solo una maniobra financiera que sacudió los cimientos del sistema global. Las consecuencias fueron inmediatas. Wall Street perdió más de 5 billones de dólares en solo 3 semanas. Los altos rendimientos de los bonos hundieron los mercados, pero el impacto más profundo fue en la economía real. Los precios de los vehículos se dispararon, los eléctricos importados desaparecieron, la inflación resurgió con fuerza, la caída del dólar encareció todo: gasolina, alimentos, tecnología. La clase media, a la que se le prometió que las tarifas protegerían sus empleos, vio cómo aumentaban sus gastos. Las tasas hipotecarias subieron, desplazando a potenciales compradores de viviendas. Ahorros y fondos de pensiones se redujeron. Lo más inquietante no fue un accidente. Fue una jugada fría, racional, que antepuso un beneficio político a corto plazo sobre la estabilidad económica global. Japón dio el primer golpe en una revuelta financiera contra el dólar. Y no fue simplemente una venta de bonos, fue un mensaje. El dólar ya no es el pilar indiscutible. Otras grandes economías no tardaron en seguir su ejemplo. China continuó disminuyendo sus reservas en dólares y promovió el comercio en yuanes. Rusia ya había abandonado los activos estadounidenses. India, Corea del Sur, Brasil y los países del Golfo comenzaron a diversificar sus reservas, favoreciendo acuerdos bilaterales en lugar del dólar. Japón fue aún más lejos, adquirió bonos regionales y fomentó alianzas monetarias asiáticas. El mundo giraba lentamente hacia un nuevo sistema financiero, uno en el que el dólar ya no ocupa el centro. Surgía la propuesta de una nueva moneda de reserva global, y esta vez Japón lideraba la transformación. Washington no lo anticipó, siempre creyó que Tokio jamás le daría la espalda. Desde la Segunda Guerra Mundial, la relación financiera bilateral había sido sólida, cimentada en tratados y lealtad. Pero entonces vino el caos. Los mercados colapsaron y el mundo observó. Desde Asia hasta Europa y Canadá, surgió la duda. ¿Es momento de dejar atrás el dólar? Con 1.700.000.000.000 retirados y más de 5 billones desaparecidos del mercado, por primera vez en 8 décadas, Estados Unidos fue golpeado en el corazón de su economía por su aliado más cercano. Abril de 2025 marcó un giro radical en el escenario financiero mundial. Mientras Washington se concentraba en estímulos internos, Japón ejecutó su jugada. En solo 2 días, vendió todos sus bonos del Tesoro, considerados hasta entonces activos seguros y estratégicos. No hubo comunicados ni cumbres, solo una actualización en Bloomberg que desató el caos en Wall Street. Fue la mayor retirada de capital registrada entre ambos países. El mensaje era claro: la fidelidad financiera no es eterna. No se necesitaron armas. Solo hizo falta una venta masiva. El Dow Jones cayó 4.800 puntos. El Nasdaq retrocedió un 12%. El S&P 500 alcanzó su nivel más bajo desde la crisis del 2008. El pánico se expandió rápidamente. En apenas 3 semanas, el mercado estadounidense perdió 5 billones de dólares. Los rendimientos de los bonos a 10 años superaron el 6,2%, aplastando a compradores de viviendas y empresas.
Las tarjetas de crédito se encarecieron, 47 millones de cuentas de jubilación sufrieron pérdidas. Los fondos de pensiones vieron mermar su valor entre un 15 y un 20%. El ahorro familiar se desmoronó. La confianza en el sistema se rompió. El sueño de la clase media se esfumó. Pero no hizo falta una guerra para destruir Wall Street. Solo se necesitó perder la fe. Y Japón no había terminado. Después de vender los bonos estadounidenses, redirigió su capital. 300.000 millones fueron a bonos chinos e indios. 200.000 millones más se invirtieron en infraestructura del sudeste asiático. Sus reservas en yuanes y rupias aumentaron un 40%, mientras sus activos en dólares cayeron del 54 al 35%. No fue un arrebato, fue una estrategia meticulosa, planificada durante años. Washington fue advertido. Japón pidió el fin de los aranceles contra sus autos eléctricos, el cese de la manipulación del yen y una relación más equitativa. Pero Estados Unidos no escuchó. Entonces Japón actuó. Sin sanciones, sin amenazas, solo un cambio de táctica. Y con eso, Estados Unidos perdió a su mayor comprador de deuda. Durante años, se asumió que Japón sería leal. Pero el mundo estaba cambiando. China, que solía ser el mayor tenedor de bonos estadounidenses, redujo su posición de 1 billón a menos de 800.000 millones en apenas 5 años. Europa, enfrascada en sus propios desafíos. El Medio Oriente ahora comercia petróleo en yuanes. Cuando Japón abandonó el dólar, quedó claro, nadie estaba dispuesto a ocupar su lugar. El sistema financiero global empezó a mostrar grietas. En silencio, países como Japón, China, Corea del Sur y Oceanía lanzaron una red monetaria paralela. Establecieron intercambios de divisas por un valor de 1.200.000 millones, sin recurrir al dólar. Al finalizar el primer trimestre, el 62% del comercio entre Japón y China se realizaba en yenes y yuanes. El dólar había sido desplazado sin discursos ni ceremonias. Y a medida que más países se alejaban del dólar, este perdía relevancia. En la cumbre del G20, una delgada propuesta circuló, una nueva canasta de monedas globales. Y esta vez, el dólar quedó fuera. Ya no sería Estados Unidos quien dictara las tasas globales. La nueva propuesta incluía oro, energía, tecnología de defensa y bonos soberanos de Asia y Europa. El FMI informó que la participación del dólar en las reservas globales cayó al 52,7%, el nivel más bajo en 3 décadas. Mientras tanto, el yuan y el yen crecían como nunca antes. Esto no fue un colapso, fue una transformación. El mundo avanzaba hacia un sistema donde los países no pedían permiso para usar su propia moneda. El dólar no fue derrotado, simplemente quedó a un lado. Y entonces Trump hizo un movimiento inesperado. Anunció una pausa de 90 días en los aranceles. El mercado reaccionó al alza. 1000 puntos en un día. Sus aliados multimillonarios obtuvieron enormes beneficios, justo después de adquirir acciones y opciones. ¿Se trató de uso de información privilegiada? Lo cierto es que los beneficiarios fueron los de siempre. Inversionistas, corporaciones, élites financieras. Mientras tanto, el estadounidense promedio enfrentaba inflación, alza en el costo de vida e incertidumbre laboral. ¿Realmente la política de Trump benefició a la gente? ¿O fue otra jugada para enriquecer a los suyos? Las decisiones erráticas y los cambios inesperados minaron la confianza. Puede que sus acciones causen efectos inmediatos, pero ¿y el futuro? ¿Está esta administración realmente del lado del pueblo o solo protege sus intereses? La reacción global no se hizo esperar. Canadá y la Unión Europea, aunque inicialmente críticos, terminaron aceptando los nuevos términos. Canadá, que antes prometió una respuesta dura, optó por seguir negociando. La UE, en otro giro, aceptó tarifas cero para productos industriales. Este cambio alteró el equilibrio global. En el sector tecnológico, el impacto fue brutal. En 2023, China invirtió 2.600.000 millones en maquinaria de ASML. Pero Estados Unidos presionó a Países Bajos para revocar licencias. China se quedó con 15 billones de dólares en equipos inutilizables. No fue un fracaso, fue un punto de inflexión. Desde 2022, China reorganizaba su industria de chips. Invirtió 75.000 millones, desarrolló tecnología propia y contrató miles de ingenieros.
Hoy, las fábricas chinas operan con un 60 a 70% de componentes nacionales. El Huawei Mate 60 Pro lo demostró. La empresa Secar reveló su propia tecnología de litografía, produciendo chips menores a 7 nanómetros. SMIC ya controla el 20% del mercado global. China ya no compite, lidera. Además, comenzó a vender sus acciones en Apple y Nvidia. Esto no es solo una guerra tecnológica, es una guerra de monedas. La economía estadounidense podría sufrir. Hipotecas, acciones tecnológicas, pensiones, todo en riesgo. Canadá también tomó decisiones firmes. Impuso tarifas del 25% a vehículos estadounidenses. El primer ministro Mark Carney declaró que no aceptarían más manipulaciones. Cancelaron parcialmente el contrato por 19.000 millones en aviones F-35. Solo pagaron por los primeros 16. El mensaje era claro: independencia. Portugal también canceló su compra de F-35, citando preocupaciones sobre el impacto de Trump en la OTAN. La UE muestra cada vez más oposición al enfoque unilateral estadounidense. Países de la OTAN se alejan de Washington. Esto no es solo una reacción canadiense, es una tendencia mundial hacia relaciones más autónomas. Carney lo dijo: responderemos como Canadá, con fuerza y propósito. Lucharemos, ganaremos. En una guerra comercial como en el hockey no retrocederán. El equilibrio global cambia. El mundo observa. Y Estados Unidos podría quedar jugando a la defensiva. El impacto fue inmediato, pero lo más preocupante fue la respuesta global. Mientras las economías emergentes luchaban por mantenerse a flote, las grandes potencias comenzaban a redefinir sus estrategias monetarias. Europa, que siempre había sido un actor secundario en términos de influencia financiera mundial, aprovechó la oportunidad para consolidar el euro como una alternativa seria al dólar. Los países del euro, liderados por Alemania y Francia, iniciaron negociaciones para fortalecer sus alianzas con economías asiáticas como la de China y Japón, buscando una mayor estabilidad en un sistema que ahora parecía más multipolar. Los acuerdos comerciales que antes dependían del dólar ahora eran negociados en otras divisas, lo que sentó las bases para un cambio irreversible en las dinámicas comerciales globales. La respuesta de Estados Unidos fue desesperada, pero limitada. A pesar de sus intentos de reactivar los mercados mediante paquetes de estímulo, la confianza en su moneda se erosionaba rápidamente. La Casa Blanca, bajo la presión de un colapso financiero de tal magnitud, tuvo que recurrir a medidas drásticas, como la nacionalización de ciertas industrias clave y la reestructuración de su deuda externa. A nivel doméstico, la economía estadounidense se sumió en una nueva recesión, más profunda que cualquier otra experimentada en la historia reciente. Los analistas no tardaron en advertir que las tasas de inflación no eran un fenómeno temporal, sino una consecuencia estructural del cambio en las relaciones internacionales y la crisis de confianza en el dólar. En el ámbito político, las tensiones entre los aliados tradicionales comenzaron a aflorar. Japón, ahora un líder de la nueva coalición económica asiática, se enfrentaba a la dificultad de equilibrar su posición en la arena internacional. Mientras tanto, otros países como Brasil y la India se apresuraron a consolidar sus propias monedas y recursos en un intento por asegurar su lugar en el nuevo orden económico. En Estados Unidos, el sentimiento de vulnerabilidad se intensificó. La clase media, que había sostenido la estabilidad del país durante generaciones, comenzó a cuestionar las políticas gubernamentales. Los ciudadanos, cada vez más escépticos sobre el futuro, exigían cambios radicales. Las protestas aumentaban y la polarización política alcanzaba niveles sin precedentes. La crisis económica había revelado las fisuras de un sistema que parecía invulnerable. Y recuerda, si no quieres que tu casa se venga abajo por los proyectos chinos, suscríbete a nuestro canal, así nos estarás ayudando a seguir haciendo más contenido como este.